Bueno, bienvenidos a esta parte del curso de Introducción al Coaching Ontológico. En este apartado vamos a hablar de los postulados de la ontología del lenguaje. Según Rafael Echeverría, si querés profundizar en este tema puedes leer este libro, La ontología del lenguaje, de Rafael Echeverría. Pero para verlo muy someramente, muy por arriba, vamos a ver cuáles son los 3 postulados de la ontología del lenguaje, que lo que describe o da forma, ¿sí?, y sustento a la ontología del lenguaje en la cual se basa el coaching ontológico. El primero de los postulados es que interpretamos desde la ontología del lenguaje y desde el coaching ontológico a los seres humanos como seres lingüísticos. Es decir, toda la experiencia humana, así como la conocemos en nuestra vida humana, se realiza desde y a través del lenguaje. Entonces, lo que nosotros experimentamos como ser humano solamente tiene lugar desde el lenguaje. Podemos justamente reflexionar, observar nuestra experiencia, analizarla, darle identidad usando el lenguaje. También nos podemos constituir como individuos, es decir, somos en relación con otras personas desde el lenguaje. Este es el primero de los postulados de la ontología del lenguaje. El segundo es que interpretamos al lenguaje como generativo. Es decir, el lenguaje no solamente da cuenta de la realidad que existe, sino que también es capaz de generarla a través de lo que yo haga o deje de hacer, lo que diga o deje de decir, van a pasar cosas. Entonces, el lenguaje genera realidades. Hace que las cosas sucedan o no, depende de lo que elija decir o no decir. Genera ser, ¿sí? Genera posibilidades para mí o para los demás. Y también es acción, me permite coordinar acciones y me permite tomar decisiones para que ciertas cosas pasen o no. Como venía mencionando recién, al decir que sí, decir que no, decir basta, ¿sí?, son declaraciones y afirmaciones o negaciones. Abro o cierro posibilidades. Y esas posibilidades se pueden abrir o cerrar, tanto para mí como para los demás. ¿Bien? Entonces el lenguaje además hace que cuando nosotros lo usamos al momento de hablar, estamos dando forma al mundo en el cual vivimos, ¿sí? Modelamos lo que sucede, le damos forma a lo que sucede afuera y también le damos forma a lo que sucede adentro, en base a la narrativa que elegimos para hablar con nosotros mismos. Modelamos nuestra identidad, que en última instancia es una historia. Tenemos una historia para contar y para contarnos respecto de quiénes somos. Y también modelamos el futuro, le damos forma al futuro. Tanto el futuro personal de nosotros como individuos, como el futuro de los demás, las personas que nos rodean, la organización, la sociedad. Modelamos el futuro desde lo que elegimos decir, desde también lo que se nos dijo y aceptamos como verdad y seguimos repitiendo. Damos forma según lo que elegimos callar y también según lo que escuchamos, nuestra capacidad de escucha, y lo que dejamos de escuchar. Todo esto da una cierta forma, ¿sí?, al futuro, tanto propio como de los demás. Y por eso hablamos que el lenguaje genera realidades, genera identidad, genera el mundo en el cual vivimos y estamos insertos, y también genera y describe y modela nuestro futuro. El tercer postulado del lenguaje es consecuencia del primero y del segundo. Como somos seres lingüísticos y como el lenguaje es generativo, entonces los seres humanos son capaces de crearse a sí mismos en el lenguaje y a través del lenguaje. Esta interpretación del lenguaje le da un sentido diferente al ser humano. El ser humano ya no es una especie de entidad ya definida, o sea, nuestra forma de ser no viene dada y tenemos que descubrirla, sino que
la ontología del lenguaje plantea que somos un espacio en el cual como individuos somos capaces de inventarnos a nosotros mismos, ¿sí? No es algo que esté dado, que tengamos que descubrir a ver cuál es la clave, cómo tenemos que ser realmente, sino que podemos inventarnos en infinitas formas. Y lo hacemos justamente a través del lenguaje. Usando esta capacidad generativa del lenguaje podemos abrir o cerrar distintas opciones, generar distintas narrativas, tanto para nosotros mismos como de cómo funciona el entorno y cómo nos vinculamos. Y de esa forma hacemos que lo más importante respecto de esta presuposición ya no es la verdad, ¿sí? Fíjense que cada uno de los postulados habla de interpretar, ¿sí? No es que digo, los seres humanos son así. Es una interpretación. Y es una interpretación que me confiere un poder particular, ¿sí? Entonces, usando estas interpretaciones como válidas, lo que nos permiten es justamente tener mayor poder. Es una interpretación que da mayor poder al observador que las acepta. Y finalmente se confiere este sentido de poder como lo más importante. Ya no es lo más importante saber si algo es verdad o no, sino que lo más importante es el juicio de poder que realizamos sobre una determinada interpretación. ¿Qué poder me da esta interpretación a mí como individuo? ¿Qué poder me da para intervenir en la sociedad y en mis vínculos? ¿Es poderoso para mí? ¿Es poderoso para la sociedad?